Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a una nueva cápsula de fe. El día de hoy quiero invitarte a leer junto conmigo un pasaje de la Escritura que es muy poderoso, muy potente y tiene muchísimas aplicaciones. Filipenses capítulo 2 dice: Por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el Espíritu, algún afecto entrañable, llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Este pasaje de la Escritura es maravilloso porque nos habla de la gloria de Dios, la manifestación exaltada de la gloria de Dios en Cristo Jesús, pero también tiene aplicaciones bien prácticas en nuestra vida. Y el día de hoy quiero compartir contigo una aplicación muy práctica en el matrimonio. La gloria de Dios, toda su belleza, toda su grandeza, toda su abundancia, todo su poder manifestada en tu matrimonio por medio de la fe. Y ese es el primer punto. La Biblia siempre nos va a hablar que la gloria de Dios se manifiesta a través de la fe. ¿Te acuerdas? En Juan capítulo 11 está Lázaro muerto en una cueva y está su hermana delante de Jesús y Jesús le dice: Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Bueno, la fe es lo que desata la gloria en tu matrimonio. Fe en lo que Dios ya te ha dado. De manera que aquí en Filipenses nos habla de lo que Dios ya nos ha dado en Cristo Jesús para que no operemos desde la escasez de mi carácter, sino desde la abundancia de Cristo en mí. Unidad. Dice que estamos íntimamente conectados a Cristo. Compañerismo. Somos amigos del Espíritu Santo de tal manera que el Espíritu Santo está metido en nuestro matrimonio, dispuesto a hacerlo glorioso. Nos ha dado un corazón nuevo, hemos recibido un afecto entrañable por parte de Dios. Y bueno, con estos recursos, ¿qué sigue? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi matrimonio? Bueno, verso 2 dice: entonces sí, piensen en todo esto que yo les he dado y llénenme de alegría, dice el Espíritu Santo a través de Pablo. Llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. ¡Wow! ¿Cuál es la voluntad de Dios? A veces nos preguntamos: ¿cuál es la voluntad de Dios para mi matrimonio? Que vaya a tal lado, que haga tal cosa, que haga este ministerio. Bueno, la voluntad de Dios es mucho más simple: unidad. Sintonizar no solo las agendas, sintonizar no solo las cuentas bancarias mancomunadas, sintonizar no solo que vivimos en la misma casa y dormimos en la misma habitación, es sintonizar el corazón. Pero para que esto sea una realidad, nos dice en el versículo 3, pues no haga nada por egoísmo o por vanidad. Y aquí hay un parteaguas, porque en el mundo hemos sido educados a actuar con egoísmo. Egoísmo es la fe en mí mismo, es ponerme a mí mismo en el centro, es poner mis necesidades, mis derechos y mis intereses en el primer lugar. Egoísmo es lo que quiere decir, ¿sí? Es la adoración del yo. Pero aquí dice: no hagan nada por egoísmo. ¿Cuál es lo opuesto de egoísmo? Pues el cristianismo, donde yo no soy el centro, donde no son mis derechos ni mis intereses, sino Jesucristo es el centro. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo lo aplico? Pues con humildad. ¿Qué es humildad? Ahí mismo lo dice: consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Humildad en el contexto matrimonial es estar atento y listo para servir a tu pareja, considerando más importante a tu esposa, a tu esposo que a ti mismo.
de tal manera que lo que es importante para ella, lo que es importante para él, debe ser una prioridad para ti, aunque a ti no te parezca relevante en ese momento. Y sabes que esto es durísimo, esto es algo que literalmente solo el Espíritu Santo puede hacer en nosotros. Pero para que el Espíritu Santo lo pueda hacer es necesario un acto de fe, un acto racional en mi actitud. Por eso en el versículo 5 dice: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Y nos da el ejemplo de qué es lo que hizo Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos, y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Wow. No consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Cristo nos está enseñando, ¿sabes qué? No te aferres a tu posición. No te aferres a tener la razón. No te aferres a lo que tienes derecho porque eres el esposo, porque eres la esposa, porque tienes una posición de poder, porque tú eres el que trae el dinero a la casa, porque tú eres quien está todo el tiempo en la casa y cuidando a los niños, y no te aferres a esos derechos. Cristo se rebajó voluntariamente, dice la Escritura. Esto de rebajar voluntariamente, cuando Pablo lo escribió, usó una palabra bien curiosa y bien interesante. Él escribió esto en griego y usó la palabra tapeinosen. Tapeinosen es una palabra que se traduce como humildad en nuestras Biblias, y es la decisión consciente de ponerme debajo para servir a los demás. Pero tapeinosen es la misma palabra de donde viene nuestra palabra tapete. Entonces ponte a pensar en tu casa, y en tu casa tienes mobiliario, y justo a la entrada de tu casa seguramente tienes un tapete para que cuando entras pues te limpies del lodo de la calle, lo pisas. A lo mejor tienes otro tapete en la sala para que cuando lo pises pues el suelo no se sienta tan duro, para que si hace frío pues el tapete genera un ambiente templadito. Y básicamente lo que está diciendo el apóstol Pablo es: sé como un tapete, hasta abajo para servir a los demás, hasta abajo para limpiar a tu esposo, a tu esposa del lodo de la calle, limpiarlo con la palabra, creando un ambiente tibio, un ambiente cálido, un ambiente espiritual, amable dentro de tu casa. Pero muchas veces decimos: no, yo sí voy a ser manso, pero no menso. Yo sí, claro que voy a ser humilde, pero no me voy a poner del tapete de mi esposa o de mi esposo. Bueno, pues aquí es interesante que Dios haya escogido esa palabra para poner ahí: ponerte debajo para servir. Y es que a todos nos gustaría estar hasta arriba, ¿no? No, es que Dios me llamó a ser como una lámpara puesta en alto. Pues sí, pero para que Dios te ponga como esa lámpara en alto para demostrar el carácter de Cristo en tu casa, primero tienes que empezar por ponerte como el tapete hasta abajo para servir a los demás, tomando la naturaleza de siervo como Cristo Jesús. Vivir para servir, para atender, para procurar. Y dice que se hizo obediente, es decir, estuvo dispuesto a escuchar. De tal manera que si tú intentas subirte por encima de tu cónyuge, exigiendo tus derechos, exigiendo lo que a ti te corresponde, exigiendo tener la razón, exigiendo ganar las discusiones, las promesas, es que tú y tu matrimonio terminarán rebajados. Pero en el versículo 9 dice algo poderosísimo: por cuanto Jesús no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, y tomó la naturaleza de siervo, y se hizo como un tapete de la iglesia, y se hizo obediente. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo, y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. ¡Wow! Dios fue el que lo exaltó. Y cuando aquí el apóstol Pablo igual estaba escribiendo, lo exaltó hasta lo sumo, él quería que tú y yo entendiéramos un nivel de exaltación grandioso. Y entonces, yo no sé si tú lo sabes, pero Pablo tuvo incluso que combinar dos palabras, inventar una palabra para expresar lo grandioso de esa exaltación. Utilizó una palabra que se pronuncia hiperipsosen, que básicamente lo que quiere decir es: no solo Dios lo exaltó hasta lo sumo, lo super exaltó, lo elevó al punto más alto posible. Hubo una explosión de gloria en el cielo. Lo que Dios nos enseña aquí es que Dios responde a la humildad
expresada en servicio con una explosión de su gloria. Entonces en tu matrimonio, cuando ambos sirven y se humillan, Dios va a elevar ese matrimonio en una categoría superior. Dios mismo se va a encargar de elevar tu matrimonio a una posición de gloria que jamás podrías alcanzar por tus propios medios, ni echándole muchas ganas, ni yendo a terapia matrimonial. Un matrimonio viviendo en todo el potencial que Dios tiene para ustedes. ¿Por qué? Porque la verdadera grandeza de tu matrimonio no se va a medir por cuánto te sirven a ti, como el jefe de familia. No se va a medir en cuánto, ni siquiera en cuánto tú y tu esposa van a servir a los demás y tienen un gran ministerio y están haciendo acá y visitando lugares y hablando la palabra. La grandeza de tu matrimonio tampoco se va a medir en eso, sino en qué tan atento estás a ponerte debajo para servir el corazón de tu esposo y de tu esposa. Que Dios te bendiga y pues te espero en la próxima cápsula de fe.